Muy buenas tardes. El universo del entretenimiento y la televisión es un escenario tan brillante como volátil, un terreno en el que la popularidad puede elevar a una persona hasta la cima, o por el contrario, sumergirla en un abismo del que no siempre es fácil salir. En este mundo, donde el éxito y el fracaso conviven en un delicado equilibrio, la trayectoria de Rosa Benito ha sido un claro ejemplo de lo que significa experimentar ambas caras de la moneda. Durante años, ha gozado del reconocimiento, la admiración y el cariño de millones de espectadores, consolidándose como una figura indiscutible dentro del medio. Su trabajo, su personalidad y su manera de conectar con el público la convirtieron en un referente mediático. Sin embargo, con la misma intensidad con la que disfrutó de los aplausos y el respaldo de la audiencia, también tuvo que enfrentarse a la otra cara del espectáculo, la crítica constante, la exposición desmesurada y una crisis personal que la llevó a una situación límite, donde su estabilidad emocional se vio profundamente afectada. Desde que volvió a ocupar un espacio en la televisión a través de su participación en el programa de viernes, el revuelo en torno a su figura no ha hecho más que aumentar. Cada una de sus declaraciones ha sido analizada minuciosamente por la prensa, las redes sociales y el público en general, generando un sinfín de debates y opiniones divididas. No obstante, su testimonio ha trascendido más allá de la simple anécdota televisiva. Su regreso a los focos no ha sido un mero acto de nostalgia o una estrategia de marketing, sino una manifestación genuina de su proceso de superación personal. Durante la entrevista, Rosa no se limitó a responder preguntas triviales, sino que abrió su corazón y habló con una franqueza inusual sobre los episodios más difíciles de su vida. Se mostró sin máscaras, sin artificios, sin el escudo con el que tantas veces tuvo que protegerse de las críticas y los ataques. Su relato fue un reflejo del dolor que ha experimentado, de las luchas internas que ha librado y, sobre todo, de la fortaleza que la ha llevado a reconstruirse después de los golpes más duros que ha recibido. Durante 3 largos años, Rosa Benito permaneció alejada de la televisión, apartándose de los platós, del bullicio mediático y de la exposición constante que durante tanto tiempo marcó su día a día. Su decisión de retirarse no fue producto del capricho ni de un deseo pasajero de alejarse del foco público, sino la consecuencia de un proceso interno en el que tuvo que enfrentarse a sí misma y encontrar la manera de sanar las heridas que la sobreexposición le dejó. Su vuelta, sin embargo, no ha estado exenta de desafíos. Lejos de ser un retorno tranquilo y exento de polémicas, su regreso ha reabierto viejas heridas y ha reavivado disputas que parecían haber quedado en el pasado. Como era de esperarse, su reaparición en los medios ha generado reacciones de todo tipo, tanto de aquellos que celebran su regreso como de quienes no han dudado en cuestionar sus palabras y poner en tela de juicio sus intenciones. No es la primera vez que Rosa Benito enfrenta momentos de controversia en su carrera. La presión mediática ha sido una constante en su vida, y aunque en muchas ocasiones ha sabido lidiar con ella, también ha habido momentos en los que el peso de la opinión pública se ha vuelto insoportable. La televisión, un medio que le ha dado tanto, también le ha arrebatado mucho: su tranquilidad, su privacidad, en algunos periodos, su paz interior. Con cada paso que da, con cada aparición en la pantalla, debe enfrentar no solo los recuerdos de lo que vivió en el pasado, sino también el juicio incesante de quienes opinan sobre cada aspecto de su vida. Aún así, su regreso demuestra que, pese a todo, ha encontrado la forma de seguir adelante, de tomar las riendas de su historia y demostrar que es capaz de reinventarse. Más allá de la controversia, de las críticas y de los comentarios que surgen a su alrededor, lo cierto es que su testimonio ha dejado una huella profunda en quienes han seguido su trayectoria. Su valentía al hablar sobre sus experiencias más difíciles, su capacidad para sobreponerse a la adversidad y su determinación para seguir adelante a pesar de las dificultades son aspectos que no pueden pasar desapercibidos. En un mundo en el que las luces y las sombras conviven en todo momento, Rosa Benito ha demostrado que, aunque la fama puede ser efímera y la exposición pública puede ser una carga difícil de sobrellevar, siempre existe la posibilidad de resurgir, de recomenzar y de escribir un nuevo capítulo en la propia historia. Desde el instante en que Rosa Benito cruzó el umbral del plató, se podía percibir la avalancha de sentimientos que la envolvían. Regresar a un escenario que había sido testigo de sus mayores logros, pero también de sus momentos más dolorosos, no era una elección sencilla. Sin embargo, lo hizo con la firmeza de quien sabe que tiene una historia que contar y con la valentía de no omitir ningún detalle. Su retorno no fue fruto del azar, sino una decisión meditada, motivada por la necesidad de compartir su verdad sin reservas, sin miedos y sin artificios. Cuando se acomodó frente a los presentadores, con una expresión cargada de nostalgia y la voz temblorosa, dejó entrever que lo que estaba a punto de decir tenía un gran peso para ella. Sus primeras palabras no solo rompieron el silencio, sino que marcaron el tono de toda la conversación que estaba por desarrollarse. Este es mi sitio, el lugar donde siempre he sentido respaldo, donde sé que puedo hablar con sinceridad absoluta.
Me siento acogida por quienes me rodean, y estoy convencida de que no podría haber elegido mejor escenario para abrir mi corazón. No he venido a callar, no he venido a ocultar nada. He venido a ser honesta, a compartir mi verdad, con todas sus luces y sombras. Desde ese preciso momento, quedó claro que no esquivaría ninguna pregunta, que estaba dispuesta a desvelar cada capítulo de su historia y que, lejos de maquillar la realidad, afrontaría con entereza todo lo que la vida y la industria televisiva le habían hecho vivir. Porque si algo ha aprendido en su trayectoria, es que la televisión es un universo complejo, donde los halagos y los aplausos pueden transformarse en críticas feroces en un abrir y cerrar de ojos. El espectáculo mediático es implacable. Un día puede ser la figura más admirada, el rostro que todos quieren ver, y al siguiente, ese mismo mundo que te encumbró puede convertirse en tu mayor tormento. Para Rosa Benito, esta realidad no es solo una teoría, sino una experiencia que ha vivido en primera persona. Durante años, fue una de las personalidades más queridas por el público, su presencia en la pantalla generaba interés, sus opiniones eran seguidas con atención y su vida se convirtió en un foco constante de atención. Sin embargo, con el paso del tiempo, la exposición dejó de ser un privilegio y se convirtió en una carga difícil de sobrellevar. Lo que en un principio parecía una plataforma para crecer y consolidarse, terminó siendo una trampa de la que no era fácil escapar. Cuando formas parte de la televisión, parece que todo el mundo tiene derecho a opinar sobre ti. Se sienten con la autoridad de analizar cada paso que das, de criticarte sin piedad, de destrozar tu imagen sin considerar el daño que pueden causar. A mí me sucedió eso. Me vi envuelta en un huracán de comentarios, rumores y especulaciones que muchas veces no tenían ningún fundamento. Se dijeron tantas cosas sobre mi vida, tantas historias tergiversadas o directamente falsas, y aunque intenté mantenerme fuerte, todo eso fue dejándome cicatrices, fue afectándome más de lo que yo misma quería admitir. Con estas palabras, Rosa Benito dejó claro que su camino en los medios no siempre fue sencillo. Lo que para muchos parecía una vida de ensueño, llena de oportunidades y reconocimiento, en realidad estaba plagada de desafíos, de momentos de angustia y de un desgaste emocional que pocos alcanzaban a imaginar. Durante mucho tiempo, intentó mantenerse a flote en medio de la tempestad, pero llegó un punto en el que la presión mediática se volvió insoportable. El hecho de estar expuesta a la opinión pública de manera constante le hizo vivir situaciones que pusieron a prueba su estabilidad emocional. Cada gesto, cada decisión y cada palabra que pronunciaba eran sometidos a escrutinio, analizados al milímetro por quienes buscaban cualquier motivo para atacar. Y aunque intentó sobrellevarlo con entereza, llegó un punto en el que la carga se hizo demasiado pesada. Su testimonio no es solo una historia de lucha contra la industria del espectáculo, sino también un reflejo de lo que muchas figuras públicas han experimentado a lo largo de los años. La televisión puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te da visibilidad, te otorga reconocimiento y te abre puertas que de otra manera serían inalcanzables. Pero, por otro lado, también puede convertirse en un ambiente despiadado, donde la imagen que proyectas pesa más que tu verdadero yo, donde las opiniones ajenas pueden moldear tu destino y donde los errores, por pequeños que sean, se magnifican hasta volverse incontrolables. A pesar de todo, Rosa Benito ha demostrado que no se deja vencer fácilmente. Su regreso no es un intento de recuperar la fama ni de limpiar su imagen, sino una oportunidad para cerrar heridas, para contar su versión sin intermediarios, y sobre todo, para demostrar que, después de las caídas, siempre es posible levantarse con más fuerza. Uno de los instantes más conmovedores y sobrecogedores de la conversación fue cuando Rosa Benito confesó que, con el tiempo, llegó a lamentar profundamente no haber tomado distancia cuando aún tenía la oportunidad de hacerlo. En su testimonio, dejó entrever el peso de las decisiones que, en su momento, creyó correctas pero que con el paso de los años se convirtieron en una carga difícil de sobrellevar. Lamento no haber establecido límites antes. Me pesa no haberme marchado cuando todavía podía hacerlo sin tanto daño. Me duele haber seguido adelante cuando mi cuerpo y mi mente ya me pedían a gritos que parara. Pero no lo hice, y esa elección tuvo un precio muy alto. Sus palabras reflejaban el dolor de quien ha vivido en carne propia las consecuencias de ignorar las señales que indicaban que necesitaba un respiro. No fue hasta que su estabilidad emocional se vio gravemente afectada que entendió que debía priorizarse a sí misma. Pero para entonces, el desgaste ya era considerable. Uno de los episodios más reveladores de su relato fue cuando recordó un momento crucial en su vida, una llamada que, de haber respondido de otra manera, pudo haber cambiado por completo su destino. Recibí una llamada de Paolo Basile. Me insistió en que volviera, en que retomara mi lugar en un mundo del que yo ya no quería saber absolutamente nada. Me habló de oportunidades, de segundas partes, de lo que podía recuperar si regresaba.
Y por primera vez, tuve el coraje de plantarme y decirle, ahora es tarde. Fue en ese preciso momento cuando comprendí que mi bienestar estaba por encima de cualquier otra cosa, por encima de la fama, del reconocimiento y de lo que los demás esperaran de mí. Aquella respuesta marcó un antes y un después en su vida. Hasta entonces, había estado acostumbrada a ceder, a intentar complacer a todos menos a sí misma, a aceptar condiciones que la desgastaban sin poner resistencia. Pero esa vez fue diferente. Por primera vez, Rosa Benito puso su salud mental en primer lugar y tuvo la valentía de decir no. Sin embargo, el momento más devastador de la entrevista llegó cuando abordó el capítulo más oscuro de su vida, su ingreso en una institución psiquiátrica. Hablar de ello no fue sencillo, pero lo hizo con la honestidad de quien ha vivido el infierno de la ansiedad y la desesperación absoluta. Hubo un punto en el que me di cuenta de que el miedo se había apoderado de mí. Me aterraba salir a la calle, me angustiaba ver gente. Me sentía observada, juzgada, asfixiada. Los ataques de ansiedad eran constantes, mi respiración se entrecortaba, mi corazón latía desbocado sin motivo aparente. Tenía la sensación de estar atrapada en una espiral de angustia de la que no podía salir, como si estuviera hundiéndome sin remedio. Fue entonces cuando entendí que no podía seguir así, que necesitaba ayuda y que, si no hacía algo al respecto, aquello terminaría por consumir todo lo que quedaba de mí. Esa toma de conciencia fue el detonante que la llevó a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida, internarse en una clínica especializada donde pudiera recibir la asistencia profesional que tanto necesitaba. Pedir ayuda no fue fácil, pero llegó un punto en el que supo que no tenía otra alternativa. Llamé a mi psiquiatra y le dije, Elena, no puedo más. Necesito que me ingreses. Ella, que ya había visto venir lo que estaba ocurriendo, me dijo que todo estaba preparado. No fue una decisión sencilla, porque en el fondo sentía miedo de lo que significaba aceptar que necesitaba ayuda externa. Pero, aunque en ese momento no lo entendiera del todo, aquella decisión me salvó la vida. Durante su estancia en la clínica, tuvo que enfrentarse a su propia realidad, a su reflejo en el espejo y a todas las heridas emocionales que había estado ignorando durante años. No fue un proceso rápido ni indoloro. Recuperarse significó desmontar todas las barreras que había construido para protegerse, aceptar su vulnerabilidad y, sobre todo, reconstruirse desde las ruinas de lo que una vez fue. No fue un cambio que se diera de la noche a la mañana. Fue un camino arduo, lleno de momentos en los que sentí que no avanzaba, que estaba estancada. Pero, poco a poco, fui recuperando la ilusión, fui reconectando con la persona que había perdido en medio de tanto caos. Fue difícil, pero, con el tiempo, logré reencontrarme a mí misma. Ese proceso de sanación, aunque largo y doloroso, la llevó a entender que la verdadera fortaleza no reside en resistirlo todo sin quebrarse, sino en saber cuándo parar, cuándo pedir ayuda y cuándo priorizarse sin culpa. Su historia, llena de altibajos, es testimonio de que siempre hay una salida, por más oscuro que parezca el camino. Y que, aunque el proceso de reconstrucción personal nunca es sencillo, siempre merece la pena. Después de la emisión de la entrevista, la controversia no tardó en desencadenarse. Chayo Moedano, hija de Rosa Benito, recurrió a sus plataformas digitales para expresar su malestar y denunciar lo que consideró un acto de falta de consideración por parte del programa. Me solicitaron que mis hijos grabaran un mensaje para sorprender a mi madre durante la entrevista. Me negué categóricamente, como era de esperar. Sin embargo, su enfado no se limitó a esa petición. Durante la emisión, descubrió que en una imagen familiar que se mostró en pantalla, su figura había sido eliminada intencionadamente, algo que ella atribuyó a una decisión tomada por el equipo legal de Telecinco. Cuando mencionan a los hijos de Rosa, me borran de la fotografía familiar. Lo hacen siguiendo órdenes del departamento jurídico. ¿Hasta cuándo va a seguir ocurriendo esto? La relación de Chayo Moedano con Telecinco ha estado marcada por litigios y desencuentros públicos. Durante años, ha señalado a la cadena por vulnerar su intimidad y perjudicar su reputación, especialmente en el mediático caso de Operación Deluxe. Me demandaron por esperar pacientemente, por luchar y por ganar. La resolución judicial está ahí, reconocieron los hechos y ofrecieron disculpas. Pero continúan abusando de su poder. Las declaraciones de Chayo reflejan claramente que la disputa entre la familia Moedano Benito y la cadena sigue vigente y lejos de resolverse. A pesar de la controversia y las diferencias familiares, Rosa Benito quiso concluir la entrevista con un mensaje de esperanza dirigido a todas aquellas personas que han atravesado momentos complicados en sus vidas. La vida nos desafía constantemente, pero siempre existe una salida. Aunque sientas que todo ha terminado,
Aunque pienses que no tienes fuerzas para seguir, siempre habrá una luz esperándote al final del túnel. Yo lo experimenté en primera persona, y hoy estoy aquí para demostrar que sí es posible salir adelante. Con estas palabras, dejó en claro que su regreso no es únicamente un retorno a la televisión, sino una muestra palpable de que la determinación y la capacidad de sobreponerse pueden vencer cualquier adversidad. Por eso me interesa conocer vuestra perspectiva. Quiero que me contéis qué opináis sobre todo este asunto. ¿Qué os ha parecido esta entrevista? ¿Pensáis que Rosa ha tomado la decisión correcta al regresar a un medio que, según ella, la llevó a no querer seguir adelante? ¿Creéis que en este negocio todo vale por dinero? ¿Consideráis que Telecinco ha actuado de manera justa respecto a la polémica con la fotografía de Chayo Moedano? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, porque me encantaría leeros a todos y saber qué pensáis al respecto. Y, por supuesto, si aún no formáis parte de esta comunidad, os animo a suscribiros al canal ahora mismo. Es totalmente gratuito y, de esta forma, no os perderéis ninguno de los próximos vídeos en los que seguiremos analizando cada giro inesperado de esta historia. Si este contenido os ha parecido interesante, no olvidéis darle al botón de me gusta, ya que eso ayuda enormemente al canal y me permite seguir creando material de calidad para todos vosotros. Como siempre, os envío un abrazo enorme y os agradezco infinitamente por estar aquí, por vuestro apoyo incondicional y por formar parte de esta gran familia. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, donde continuaremos desentrañando todo lo que está ocurriendo. ¡Hasta la próxima!